Bienvenidos amigos y amigas a este canal. Vamos a empezar nuestro estudio de angiología parte 4. Vamos a poner delante de nuestro amado Señor Jesucristo este estudio. Padre, te damos a ti la gloria, la honra, el poder y la majestad. Espíritu Santo, danos la sabiduría, danos el entendimiento para aprender cada día más de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, bendiciones. Les invito a que por favor se hagan partícipes de estos estudios. No se los pierdan, cada vez más vamos a ir avanzando en ellos. Vamos a ir aprendiendo mucho sobre los seres espirituales, los ángeles, tanto buenos como malos. Le invito a que se suscriba a este canal, active la campanita para que cada vez que yo suba un estudio, usted esté al tanto de ellos. Y amados, les pido en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, estemos orando por Israel, estemos orando por este conflicto palestino-Israel, que como usted y yo sabemos es un debate, ¿verdad? Es una guerra que es histórica, que ha sido histórica. Usted estudia lo que es historia, se da cuenta de que esto es una guerra que ha existido desde hace miles de años, ¿verdad? Y pedimos a Dios por Israel, oramos por Israel, y también tenemos que orar por los palestinos, para que la misericordia de Dios caiga sobre ellos y para que la gracia de Dios sea sobre ellos y les abra los ojos del entendimiento para que ellos entiendan que hay que vivir en paz. Porque si usted se pone a pensar, ellos son hermanos, son de la misma sangre, son judíos y se están matando entre ellos tal vez por poder, por un poquito de tierra o qué sé yo. Amados, y les pido que oremos en nuestras oraciones con el pueblo de Israel y también con Palestina en este momento. Vamos a continuar, estamos viendo en un estudio de los ángeles, angiología parte 4 es esta. Quedamos en la parte 3 en los ángeles son responsables delante de Dios. Al final de los tiempos, amados, ellos tendrán que dar cuentas a Dios igual que todo ser humano, igual que usted, igual que yo. Tendremos que dar cuentas a su creador. Y cuando hablamos de que tienen que dar cuentas, no está hablando de los ángeles buenos, está hablando de los demonios, está hablando de Satanás y sus aliados, que son los que decidieron, ¿verdad?, vivir independientemente de Dios, y ellos tienen la responsabilidad también como seres creados que son, dar respuesta a Dios de sus acciones. Amados, yo les pido que cuando usted vea este programa, ¿verdad?, que en este canal, busque los pasajes, Ezequiel 28, del versículo 12 al 19, Mateo 25, 41 y Juan 16, 11. Le pido por favor que los busque, que los estudie, para que amplíe más su conocimiento de estos temas. Vamos a empezar en esta parte 4 con la naturaleza de los ángeles. Ya dijimos, amados, que ellos son espíritus, son seres incorpóreos, se dejan ver solamente si los buenos, si Dios se los permite, y los malos, que son los demonios, ellos se pueden dejar ver a voluntad, porque acuérdense que ellos viven independientemente de Dios, están en rebeldía, están en desobediencia, por lo tanto no se sujetan a las leyes de Dios ni a su palabra. Entonces ellos, si quieren, se dejan ver, y si no quieren, no se dejan ver. Pero, amados, muchas personas me han preguntado si los ángeles, la gente puede verlos. Claro que sí. Yo he escuchado personas que han dicho que ven a los ángeles. Acuérdense que ellos viajan a la velocidad de la luz, dice la palabra en Hechos. Ellos andan para arriba y para abajo. En este momento usted sale a la calle, o va a la iglesia, o va a su trabajo, o va a donde va. Allí hay ángeles, pero también hay demonios. Acordémonos que Satanás cayó con 3/4 partes de los ángeles del cielo, que solo 4 arcángeles, ¿verdad?, están confinados allá en lo que es el Hades o el Tártaros, unas cárceles de oscuridad, dice la palabra, y saldrán un día, un lugar y una hora para destruir lo que quede de la humanidad.
Y eso usted lo encuentra en Apocalipsis capítulo 9. Ahí usted lo puede leer, amados, donde se va a abrir el pozo del abismo y ellos van a salir y se van a estacionar en los 4 puntos cardinales de la tierra para destruir a lo que quede de la humanidad de la gran tribulación. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de los ángeles? Son espíritus, son seres que en cierta manera son incorpóreos, significa que no tienen una forma casi definida. Me hicieron una pregunta, amados, al privado, si los ángeles tienen ojos, boca, nariz, hablan. Claro que sí. Obviamente su composición es diferente al ser humano. Ellos son seres espirituales 100%, pero también pueden, como lo dije en la primera parte, ellos pueden poseer animales, personas o cosas, porque son espíritus, no están limitados por el tiempo, por el espacio. A ellos no les limita lo que es las cosas materiales. Ellos pueden andar por todo lado. Por eso es importante, amados, que usted y yo siempre nos cubramos con la sangre de Cristo, nos vistamos con la armadura del Espíritu Santo, como dice Efesios, siempre. ¿Por qué? Porque cuando usted sale a la calle, ahí andan ángeles buenos y ángeles malos. Ahora, la personalidad de ellos. Definición de personalidad. Vean qué importante. Arquetipo de la personalidad. Las raíces de la definición de personalidad no están en lo que el hombre puede hacer, sino en lo que Dios es. Por eso muchas veces decimos que a veces leemos Dios oye, Dios ve, Dios se enoja, Dios se arrepintió y cosas por el estilo que se llaman antropomorfismos, que también podemos decirlo de los ángeles, ¿verdad? En cierta manera, que los ángeles también, ellos se manifiestan a través de la Biblia, lo hemos visto. Ellos han tomado posiciones de humanos, ellos han tomado otras posiciones para manifestarse al ser humano. Tanto así, amados, que acordémonos que el ser humano no está capacitado por su pecado, por su, llamémoslo así, su rango bajo, para ver a un ángel en su verdadera esplendor, igual a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay veces solo se aparecen y se dejan ver, por eso dije, se dejan ver. Entonces, la personalidad es esto, es fundamentalmente una persona a lo que llamamos cuando tiene ciertas características, ¿verdad? Como oye, ve, se enoja, esos son antropomorfismos, ¿verdad? Cuando hablamos de Dios y también hablamos de los seres espirituales. Acuérdense que aquí estamos hablando de los dos, ángeles y demonios. Y en este momento estamos hablando de un rango en total que serían los ángeles. Más adelante hacemos la división. Entonces, las escrituras nos muestran que dio a Dios como poseedor de una, vea qué interesante, esencia cuya existencia se manifiesta en 3 personas, a lo que nosotros llamamos la Trinidad, que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia así como tal, pero sí implícitamente, desde el Génesis lo vemos, Génesis 1:26 y más adelante. Entonces, se trata de la doctrina de la Trinidad en la que reconocemos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la que reconocemos como la Trinidad en esencia, ¿verdad? Dios tiene la facultad de crear otras personas aparte de las divinas. Él es un Dios creador. Él siempre está creando, amados. Él siempre está dando vida. Y eso lo vemos en el Salmo 139, ¿verdad? Dios nunca ha dejado de crear. Es una de las características de Dios, el ser creador. Muy importante entender esto, amados. Ahora, se concibe que tales personas pueden ser humanas en cierta manera, ¿verdad, amados? Como lo acabo de explicar anteriormente, por ciertas características. Oyen, ven, hablan, se manifiestan y cosas por el estilo. Entonces, se les da un cierto rango de personalidad. Ok. En los dos casos, pues, una auténtica persona debería ajustarse de manera real a lo que Dios es. Es muy importante, amados, que a través de la Biblia y a través de estos estudios usted vaya leyendo los pasajes que yo les doy para que usted vaya ampliando más el concepto de angiología, ¿verdad? Es muy importante. Ahora, los atributos de la personalidad. Se puede probar con las escrituras que la personalidad de Dios se muestra principalmente en la posesión y manifestación de 3 facultades: la inteligencia, la sensibilidad, o sea, sentimientos, y la voluntad. Muy importante, amados. Solo Dios existe por sí mismo.
Repito, solo Dios existe por sí mismo. Dios siempre ha existido, siempre va a existir y siempre existirá, amados. Él es el eterno yo soy. Él siempre ha existido. Como lo dije anteriormente, cuando en la Biblia aparece Génesis 1:1, en el principio creó Dios, no está hablando de la creación de Él, como mucha gente supone, no. Está hablando de la historia humana, el origen o el principio de la historia humana, el origen de la historia suya y mía en la creación. Ok, vamos a continuar, amados. Solo Dios existe por sí mismo y ninguna criatura puede existir separada de Dios. Ninguna. ¿Por qué? Porque si usted lee Colosenses 1, capítulo 1, todo el capítulo dice que todo existe por Jesús, por Él, para Él y de Él. A Él le debemos nuestra existencia. O sea, significa, amados, que usted y yo estamos respirando hoy por voluntad de Dios. Usted y yo existimos hoy por voluntad de Él, porque Él así lo decidió. Todo existe y todo se sostiene por la voluntad soberana de Dios, igual los ángeles. Ok. Estas cualidades son las que distinguen a las personas de las cosas o los animales. Los animales son seres creados, ellos no tienen alma. A ellos se les dio lo que se llama aliento de vida, ¿verdad? Pero no se les dio lo que se llama alma. Los animales no tienen raciocinio, solo el ser humano tiene esa cualidad. Por lo tanto, los animales son seres creados, nada más. Mucha gente cree que los animales tienen alma y no. La Biblia lo enseña muy claro, los animales no tienen alma, son seres creados. El único que tiene alma es el ser humano. Ok. Entonces, así pues, si demostramos que algo posee inteligencia, sensibilidad, oiga, si demostramos que algo posee inteligencia, sensibilidad y voluntad, podremos llamarle persona, que esas son las características de una persona. Entonces, en los ángeles encontramos sensibilidad, voluntad, ¿verdad? Y inteligencia, amados. Aquí tengo una visita especial. Llegó mi gatico. Ay, Dios mío. Seguimos, amados hermanos. Descripción de la personalidad de los ángeles. Oiga, descripción de la personalidad de los ángeles. Las escrituras atestiguan que los ángeles cuentan con los 3 atributos. Oiga, la Biblia nos enseña que los ángeles en cierta manera tienen los atributos de una persona. Por eso a veces la Biblia los distingue como personas, pero realmente no son personas, son seres espirituales 100% en esencia. Pero como leímos anteriormente, ¿verdad? Las cualidades para entender que algo es una persona, entonces, tienen inteligencia. Acuérdense que la inteligencia de los ángeles es limitada. El único que es grande en inteligencia e infinita es Dios, nadie más. Y a esto entra también los demonios. Ok. Como ponen en evidencia de su deseo de aprender de nuestra maravillosa creación en Cristo. 1 Pedro 1:12. Los ángeles aprenden por observación. Ellos ven, ellos siempre están curiosos, amados, como dice 1 Pedro 1:12. Ellos siempre están viendo todo lo que hace el ser humano. No se manifiestan, pero ahí andan. Andan por todo lado. Usted y yo no los vemos por culpa del pecado, ¿verdad? Que por el pecado, lastimosamente, como dice Isaías 53, del 1 al 3, hacen división entre las cosas espirituales y carnales. También lo dice Pablo, ¿verdad? En Romanos. Un hombre carnal no puede entender las cosas del espíritu. Y a estas cosas se refiere Pablo, de que muchas veces el mundo espiritual es totalmente ajeno a nosotros por culpa del pecado. Ahí es donde tiene que entrar el Espíritu Santo, ahí es donde nuestro sometimiento a la palabra, donde poco a poco se va abriendo ese mundo espiritual a nuestra vida. Entonces, por eso les dije, amados, que usted anda caminando, usted anda por todos lados y ahí anda ángeles y demonios, aunque no los veamos o tal vez no los percibimos, pero ahí andan. Entonces es muy importante ir entendiendo, amados, que en el mundo hay ángeles y demonios rodeándonos día y noche. Acuérdense que los ángeles y los demonios no descansan, no duermen. Ellos siempre están activos. Y su capacidad de comunicarse de manera inteligente a través del lenguaje. Mateo 28:5. ¿Qué significa? Los ángeles hablan.
Mateo 28:5 y en otras partes de la Biblia lo encontramos, amados. Ellos hablan, ellos se expresan, ellos tienen voluntad propia, ellos son inteligentes, pueden pensar. Ok. Aunque existen evidentes diferencias en las capacidades de los distintos ángeles, eso se refiere a rangos, que más adelante vamos a hablar de los rangos angelicales, que la mayoría de ellos posee una gran inteligencia y que su conocimiento sobrepasa al del ser humano. Muchas veces creemos que los ángeles son como Dios y no es así, amados. Ellos tienen un conocimiento limitado. Obviamente, a la par del ser humano, su conocimiento es más elevado, ¿verdad? Su conocimiento es más grande por la existencia de ellos. Acordémonos, amados, que aparecen en Génesis por primera vez, ¿verdad? Satanás. La Biblia nos da la primera referencia de un ser espiritual, ¿verdad? Con una gran inteligencia, una gran astucia, que es considerado como la serpiente, ¿verdad? Que la serpiente tiene las características de un animal inteligente, astuto, voraz, ¿verdad? Que esas son las características de Satanás. Entonces, ahí vemos que ya existían los ángeles, ya existían los demonios para ese momento. Entonces, su inteligencia, amados, sobrepasa la del ser humano por la antigüedad que ellos tienen. Acordémonos también, amados, tengamos presente que ellos son duraderos, pero no eternos. Seguimos, amados. La sabiduría de Dios se refleja en las capacidades creadas de los ángeles. Se decía de Satanás, o sea, de Lucero o Luzbel, en Ezequiel 28, ¿verdad? Probablemente el más poderoso de entre los ángeles. Por eso Ezequiel decía que era el ángel grande y protector. ¿Por qué, amados? Porque nos da a entender que los ángeles, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Una simbología para que entendamos un poco. Digamos que los ángeles pueden medir entre 10, 15 metros de altura. Satanás puede medir 20 metros de altura, porque dice que era el ángel protector de Dios, el ángel más grande, más inteligente, más bello que todos los demás. Acordémonos que todos le venían a buscar a él, a pedirle consejo, sabiduría, porque primero fue el primer ángel creado. Entonces la sabiduría de él era un poco más adelantada que los otros. Porque la Biblia no nos dice en qué momento, aunque da a entender que todos fueron creados casi al mismo tiempo, ¿verdad? Dando a entender ese casi de que hubo un cierto lapso entre la creación de Lucero y los otros hermanos de Satanás, ¿verdad? Los otros ángeles, en ese momento se llamaba Lucero, entonces tuvo que haber algún tiempo, ¿verdad? De margen. Entonces, en ese tiempo, él tuvo que adquirir cierto conocimiento más que los propios ángeles que fueron creados con él. Entonces, por eso se llama ángel grande, protector, inteligente. Ok, antes de su caída, ¿verdad? Antes de que él se corrompiera, era el sello de la perfección. Vea la palabra que usa en Ezequiel 28, versículo 17, dice que era el sello de la perfección. Era lo máximo. Antes de caer, muy importante tener en cuenta eso, antes de que empezó a entrar en él el ego, antes de que empezó a entrar en él el orgullo y quiso ser igual que Dios, que lo adoraran igual que Dios. Acordémonos que él era el líder de la música o del coro celestial en el cielo, que más adelante vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Sobre lo que él hacía en el cielo. Tras su caída, Dios dijo de él: corrompiste tu sabiduría, dice en Ezequiel. O sea, que esa perfección de sabiduría se corrompió. Ahí nos damos cuenta de que él tenía libre albedrío para decidir y para permitir abrir la puerta a la corrupción, al pecado y a rebelarse contra Dios, que fue lo que él optó, que él quiso. Corrompió su sabiduría, su hermosura, su belleza. Acuérdense que la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. Amados, 2 Corintios 11, versículo 4 dice que Satanás se puede convertir en ángel de luz, se puede transformar como ángel de luz. Y más adelante vamos a hablar de cómo distinguir cuando un ángel que se nos presente en algún momento puede ser un ángel de Dios o un demonio, amados. Y eso lo vamos a ver en nuestro apartado de demoniología. ¿Cómo distinguir cuando es un ángel de Dios el que se presenta o es un demonio? La Biblia nos da ciertas características para poder identificarlo. Otros ángeles a los que Dios informa
están al corriente de cosas como las oraciones de los hombres o lo que les espera a algunas personas. Lucas 1, 13 y 16. Conocen mediante revelación, muy importante, amados, el plan de Dios para el mundo en cierta manera, no totalmente. Tienen un conocimiento del plan de Dios para la humanidad, pero muy poca revelación que Dios les ha dado a ellos, ¿verdad? Como lo vimos anteriormente, ellos no entendían el propósito con el que Jesús nació, con el que Jesús vino. Es más, tanto así que cuando Jesús nació, ¿verdad? Y lo vemos en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que en el nacimiento de Cristo estuvo rodeado de muchos ángeles, ¿verdad? Me imagino que ellos estaban ahí pensando y hablando entre ellos. ¿Y por qué el Altísimo se hizo hombre? ¿Por qué tomó la decisión de venir y hacerse una criatura inferior, como lo dice Corintios, ¿verdad? Porque imaginémonos esto, un Dios transformado en un ser humano. Entonces me imagino que los ángeles decían, no entendemos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué propósito tendrá nuestro Padre al hacer esto? Entonces ellos tenían un conocimiento pequeño de la salvación, un conocimiento pequeño del plan de redención. Ellos ni siquiera lo sabían. Tenían más o menos una luz, pero no tenían un conocimiento totalmente completo, igual del ser humano. Apocalipsis 10, versículos 5 del 6 y Apocalipsis 17, 1 y 18. Hasta los demonios saben que Jesús es el Hijo de Dios, sabían que era el Hijo de Dios. Mateo 1, 24 y 34. Y conocen su gran poder, Marcos 5, 7, pero no sabían cuál era el propósito con el que Jesús había venido. Amados, ellos no sabían. Ellos tenían un conocimiento pequeño, amados. Y cuando vemos la liberación de ciertos endemoniados en Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Nos damos cuenta que los demonios le decían, has venido para atormentarnos antes de tiempo. Sabemos que eres el Hijo de Dios. Ellos conocían a Jesús, pero no sabían cuál era el propósito con el que Jesús venía. Y ahí nos damos cuenta del conocimiento limitado que ellos tienen de ciertas cosas. En la Biblia, en muchas partes de la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento, vemos el conocimiento limitado de los ángeles ante ciertos hechos o el plan de Dios hacia la humanidad. Amados, hoy vamos a dejarlo hasta aquí, la parte 4 de angiología. Que el Señor me los bendiga muy grandemente. Un abrazo desde Costa Rica. Les habla el pastor Marlon Castillo. Únanse a este canal, suscríbase, porque vamos a seguir subiendo estudios, amados, para su bendición. Que el Señor me los bendiga muy grandemente. Un abrazo a la distancia.